Hay 6 puntos de los que quienes están exentos del impuesto. Para comenzar, podemos hablar sobre los inmuebles de propiedad del gobierno central, las prefecturas departamentales, los gobiernos municipales, las corporaciones regionales de desarrollo y las instituciones públicas, así como las áreas clasificadas por los organismos públicos pertinentes. Como segundo punto estarían los inmuebles afectados a actividades no comerciales ni industriales, las fundaciones o instituciones no lucrativas autorizadas legalmente, como pueden ser las fundaciones religiosas, de caridad, de beneficencia, de asistencia social, eh, las instituciones sindicales o gremiales. Bueno, esta franquicia procederá siempre y cuando por disposición eh, exprese sus estatutos en la totalidad de sus ingresos y el patrimonio de todas las mencionadas instituciones. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, también están exentos los inmuebles para vivienda de propiedad de los beméritos de la campaña del Chaco o sus viudas y que esto les sirva de vivienda permanente hasta el año de su fallecimiento y hasta el tope del primer tramo contemplado de la escala establecida por el artículo 58. También están exentos los inmuebles pertenecientes a las misiones diplomáticas y consulares extranjeras acreditadas en el país. Y como último punto, también están exentas del pago las personas de 60 o más años, que son propietarias de inmuebles de interés social o de tipo económico que le servirá de vivienda permanente. Estas personas tendrán una rebaja del 20% en el impuesto anual hasta el límite del primer tramo contemplado en la escala establecida por el artículo 57 de la ley número 843. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, continuando con la exposición, la base imponible, como lo dice en el artículo número 54 de la ley 843, se dice que está constituida por el avalúo fiscal establecido en cada jurisdicción municipal en la aplicación de las normas catastrales, técnico-tributarias urbanas y rurales emitidas por el Poder Ejecutivo. Esto quiere decir que cada municipio o lugar en que se encuentre el inmueble tiene sus propias normas y formas de calcular el inmueble, ya que este va a variar conforme al lugar en que se encuentre, en la zona o el tipo de tierra en la que pueda estar construida el bien inmueble. También podemos señalar que en el artículo número 55 de la ley 843 nos indica que mientras no se practiquen los avalúos fiscales, la base imponible será dada por el autoavalúo practicado por el propietario. Esto nos indica que también en algunos casos se puede dar de que el, el monto dado para la propiedad la puede calcular el mismo propietario para que ésta pueda rendir el tributo que se va a pagar. Siguiente diapositiva, por favor. También podemos ver en la base imponible que estos avalúos estarán sujetos a a la fiscalización por los gobiernos municipales, Dirección General de Impuestos Internos o el organismo que la sustituya en un futuro. Eso quiere decir que todos estos impuestos se puede decir que están bajo el control de las alcaldías y algunos impuestos internos, las cuales se van a encargar de evaluar el bien inmueble o mueble.
También la base imponible para la liquidación del impuesto que grava la propiedad inmueble agraria, que en este caso se refiere a los bienes inmuebles que se podría decir como tierras rurales, va a variar y será la que establezca el propietario de acuerdo al valor que ésta atribuye a su inmueble. Como bien indicamos mucho más antes, se podría decir que en las zonas rurales los dueños van a ser los que se van a encargar de evaluar su terreno, ya que estas varían conforme al tipo de tierra o lugar donde se encuentra. Siguiente diapositiva. Eh, la alícuota. La ley 847, en el artículo 57, indica las alícuotas para la base imponible del impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, las cuales varían del 0.35% al 1.5% dependiendo del monto de la base imponible. Si el monto de esta base imponible es bajo, se aplicará una alícuota baja. Esta alícuota aumentará a medida que aumente el monto de la base imponible. Eso quiere decir que la alícuota va de la manito de la base imponible. Bueno, un ejemplo. Si un inmueble cuesta $300,000, pero su base imponible es de unos $30,000 o bolivianos 210,000, entonces se pagaría un impuesto anual de bolivianos 700 más el 0.50% por bolivianos 100,000, diré 10,000, que es el excedente más allá de los 200,000 bolivianos del monto de la base imponible, o en total bolivianos 750. Cabe mencionar que no se debe confundir el 0.35% menos el 1.5%. No se aplica al precio del inmueble o al valor catastral del inmueble. Se aplica a la base imponible aplicada anteriormente. La base imponible puede variar bastante, como se dijo antes. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. La siguiente. De acuerdo a departamentos que tiene su propia ley para este impuesto. Bueno, en aquí podemos ver que cada departamento tiene su ley, ¿no? Entonces no son los mismos. No, la alícuota no es la misma ni la base imponible. Como podemos ver aquí en el cuadro de La Paz, también en Cochabamba y Santa Cruz, Sucre, Oruro, Tarija, son distintos. La siguiente diapositiva, por la siguiente. La siguiente. El cálculo del impuesto. ¿Cómo calculan las alcaldías el impuesto a la propiedad de inmuebles en Bolivia? El cálculo de este impuesto que realizan todas las alcaldías de Bolivia en forma independiente se basa en dos valores esenciales. Uno, que es la base imponible para el impuesto, y dos, que es la alícuota que se aplica a esta base imponible. Una base imponible para el impuesto. Las diferentes alcaldías van a determinar sobre qué valor inmobiliario van a aplicar a la alícuota del impuesto. Este valor es la base imponible, que no es igual al precio de venta de un bien inmueble y tampoco va a ser igual al valor total del terreno más las construcciones y así. En cambio, este valor es un agregado de diferentes variables que van a utilizar las alcaldías para calcular el impuesto. Estas variables pueden ser: uno, el valor de la propiedad que arroja un avalúo catastral;
2, el valor de uso del bien inmueble. 3, la tasa de precios de metro cuadrado por zonas. 4, el valor que le añaden a la propiedad los servicios básicos. 5, el valor que le añaden a la propiedad la ubicación respecto a la zona y la ciudad. 6, el valor que le añaden a otras construcciones cercanas y lugares, como los supermercados, las gasolineras, etc. Y 7, que va a ser la ponderación de características del inmueble, como número de habitación, acabado, materiales, etc. Las alcaldías para el cálculo de la base imponible van a tomar en cuenta todas las variables. Entonces, este cálculo se va a volver algo un poco técnico y complejo, y esto va a variar dependiendo de cada municipio, pues distintos utilizan su propio método. Nosotros hemos utilizado como ejemplo a una vivienda familiar. Y como ya dije a un principio, se debe de utilizar primero, o bueno, se debe determinar primero a la base imponible. Pero para determinar a la base imponible, tenemos que determinar el valor fiscal del terreno. En el ejemplo que nosotros utilizamos, Emilio, ¿lo puedes adelantar un poquito, por favor? Otro. Ahí. Como datos de valor del terreno, tenemos a la zona tributaria. La zona tributaria va a ser la zona tributaria B. El material de vía es loseta. El factor de existencia va a ser luz y agua. El factor de inclinación va a ser plano. La superficie va a ser de 300 metros cuadrados. En los datos de valor de la construcción vamos a tener una tipología económica. La antigüedad va a ser de 6 años y la superficie construida va a ser de 90 metros cuadrados. Para determinar la base imponible, como dije, primero debemos de calcular el valor fiscal del terreno. El valor fiscal del terreno lo tienen en pantalla en la fórmula, que es la evaluación del terreno por la superficie del terreno, por el factor de existencia de servicios, por el factor de inclinación. Para calcular el valor fiscal del terreno tenemos algunos cuadros, y esos cuadros son datos sacados de la Resolución Suprema del 11776. Por ejemplo, en la evaluación del terreno, ¿lo puedes ir atrás? Chas? Más atrás. Ahí nos sale la tabla de evaluación de terrenos en metros cuadrados, que está basado en bolivianos. Como a nosotros nos dice que es de una zona tributaria B y es de tipo loseta, buscamos en el cuadro que la zona B y el tipo de loseta, que nos dice que es 37,88. Volvemos al ejercicio, Misra, por favor. Y como pueden ver, ahí está el valor de los 37,88 bolivianos. Luego nos pide la superficie del terreno, que son los 300 metros cuadrados que teníamos en los datos en el cuadro. Después nos pide al factor de existencia de servicios. En el factor de existencia de servicios nos pide el de luz y agua. Podemos retroceder 2 atrás, por favor. Ahí abajo también está el factor de existencia de servicios. Como nos pide el factor de luz y agua, está la energía eléctrica y el agua, que es de 0,20 y 0,20. Pero también le vamos a añadir aquí al mínimo, y que igual son los 0,20. Sumados nos da 0,60 boliviano. Volvemos al ejercicio, por favor. Y ahí están los 0,60. Ahora nos dice que debemos de multiplicar también por el factor de inclinación. El factor de inclinación va a ser dependiendo de qué área sea. En el caso nos tocó que va a ser plano. Uno más atrás, mandalo, por favor. Ahí se puede visualizar el factor de inclinación para la evaluación del terreno. Como dice que de nosotros es terreno plano, ahí tiene el valor, que es de 1. Al ejercicio. Multiplicar
Multiplicando todos esos factores, nos da que el valor fiscal del terreno es de 6.818 bolivianos. Ahora nos toca calcular los datos de construcción, que es el valor fiscal de construcción. Para esto igual tiene la fórmula en pantallita que dice que es superficie construida por el valor del tipo de construcción y por el factor de depreciación. Creo que acá no la pusiste. Bueno, pero para esa nos decía que en el valor fiscal de la construcción ya tenemos a la superficie construida que van a ser los 90 metros cuadrados por el valor del tipo de construcción, que el valor de tipo de construcción no lo pusimos, creo, pero es de 705 según cuadros, por el factor de depreciación que va a ser de 0,975. Multiplicado todo eso nos da que el valor fiscal de la construcción va a ser de 61.864. Ahora, para calcular la base imponible, vamos a sumar ambos valores, que es el valor fiscal del terreno y el valor fiscal de construcción. Sumados nos da los 68.682 bolivianos. La siguiente, Miros, por favor. Ahora sí podemos determinar el cálculo. Bueno, podemos calcular el impuesto. Y esto vamos a utilizar con esto a la escala impositiva del impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, que va a ser parte de la alícuota, lo que ya mi compañera anteriormente había explicado. Ya teníamos como dato a la base imponible, que era los 68.682. Eh, pero antes de continuar, bueno, hay que recalcar que la propiedad según la ley, el impuesto a la propiedad, según la ley, tiene una estructura progresiva. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que tiene, por ejemplo, quien tiene más va a pagar más y quien tiene menos va a pagar menos. En cuestión del valor inmueble, el que tiene menos valor en inmueble, que sea pequeño o bajo, va a pagar menos y quienes lo tengan más alto van a pagar más impuestos. Entonces, como se puede ver, los 68.682 se encuentra en el primer tramo. Si notan la tablita, se encuentra entre 1 y 532.456. Y ese va a ser el dato que nosotros vamos a utilizar. A esta base imponible se le va a restar el valor de el valor de sobreexcedente. ¿Y qué es el valor de sobreexcedente? Este sirve para hacer una disminución a la base imponible, quitándole los importes más altos, porque si se tomaría el valor mayor, entonces este impuesto se inflaría mucho. Por eso existe la tabla del sobreexcedente. Entonces a la base imponible le vamos a restar lo sobreexcedente, pero en tablas nos dice que es 1 el valor de sobreexcedente. Le restamos, nos quedaría 68.681. Vamos a multiplicar por la alícuota. La alícuota según tablas nos da que es 0,35%. Multiplicamos los 68.681 por los 0,35% y nos da un valor de 240 que va a ser el IPB determinado. En el caso de que se pagaría antes del plazo establecido correspondiente este impuesto, el descuento va a ser del 10%. Multiplicamos a los 240 por los 10% y nos queda un total de 24. A ese total se le va a restar a los 240 menos los 24, que nos daría el IPBI con descuento, que serían los 216 y ese es el impuesto a pagar, los 216. Siguiente, por favor. En forma de pago. De acuerdo al artículo 13, indica que el impuesto se pagará mediante todas las entidades recaudadoras en una forma anual, en una sola cuota, o también existe la opción
de que se haga mediante pagos anticipados realizados hasta la fecha de vencimiento. Esta está fijada en la respectiva resolución suprema. El pago total efectuado en una sola cuota o mediante pagos anticipados de este impuesto dentro del plazo de vencimiento señalado, este se beneficiará con lo que sería un descuento del 10% de su monto total. El ente recaudador, asimismo, podrá disponer del uso del sistema automáticos para otorgar lo que serían los planes de pago. Siguiente, por favor. ¿Cuándo pagar ese impuesto? Se ha determinado y se ha hecho público de que este impuesto debe pagarse hasta el 31 de diciembre del siguiente año o para el siguiente año. Entonces, ¿esto qué nos dice? De que desde enero ya puedes pagar el impuesto, ¿no? Es mejor pagar a principios de año, es recomendable pagar desde enero para no acumularse las deudas, que esté todo al día, ¿no? Siguiente, por favor. Los requisitos para poder pagar. Los requisitos que el contribuyente necesita es su carnet de identidad, siempre y cuando éste sea el propietario del bien inmueble. Y si no es el propietario, quien decide ir a pagar, necesita llevar la última boleta o comprobante del último pago, el formulario de RUAT, el número del inmueble en la boleta del impuesto. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. Eso es toda la exposición, licenciado. Gracias por su atención. Bueno, jóvenes, entonces, si hay alguna consulta de parte del curso. Si hay alguna consulta de parte del curso, ¿puede dejar de compartir? ¿Ya? Bueno, a ver, jóvenes, alguna consulta al respecto. A ver, mientras se preparen, a ver, el otro grupo. El otro grupo más tiene que exponer hoy, ¿no? A ver, una consulta. Ah, ¿por qué al grupo en sí, ¿no? Por ejemplo, las alícuotas son diferentes. ¿Por qué son diferentes las alícuotas de un departamento a otro? ¿Por qué son diferentes las alícuotas de un departamento a otro? Eh, por sus leyes de cada alcaldía, licenciado. O sea, ellos ponen sus leyes y dependiendo de eso. Tal vez también puede ser porque en algunos departamentos no tienen la misma estructura. Por ejemplo, en La Paz, o sea, se ve más casas, edificios y todo eso, pero en Santa Cruz casi no se ve mucho eso. Las casas algunas son muy pequeñas, están en zonas, digamos, no tan desarrolladas, se podría decir. Tal vez por eso, licenciado. Ok. A ver, ¿alguna otra consulta para el grupo?
Bueno, este impuesto normalmente se lo determina, ¿no? Determina hoy en día directamente el municipio, ¿no? ¿Cuánto es lo que uno tiene que pagar? ¿No? ¿Cuánto es lo que uno tiene que pagar? Uno ya directamente va a la ventanilla, en este caso del municipio, de donde está recaudando, ya le dicen, no, tanto es el impuesto que tiene que pagar, ¿no? Pero es muy importante que se haya mostrado las tablas, ¿no? Las tablas, por ejemplo, en el texto ustedes han visto, también hay una tablita que está en forma general, ¿no? Pero en los diferentes municipios ya hoy en día tienen su propia ley municipal, ¿no? Sabemos que los gobiernos municipales pueden emitir una ley, ¿sí? Una ley. Para eso tienen, no sé, los concejales, ¿no? Los concejales son los que pueden, digamos, emitir una ley y aprobar una ley, ¿no? Y promulgar el alcalde municipal, ¿no? ¿Alguna pregunta al grupo del parte del resto del curso? Sí. Un poquito si no hay ninguna consulta, voy a hacer de que si ustedes pueden observar. A ver, voy a tratar de compartir, ¿no? Ya. Entonces, estamos viendo lo que es este impuesto. Es decir, la alícuota creo que ya les he explicado, compañera, pero aquí tenemos lo siguiente. Dice, en forma general, ¿no? Esta es la tabla, como hablaba, del 0,35 para adelante, ¿no? Los porcentajes correspondientes, pero que esta tabla varía, ¿no? Varía de acuerdo ya a los municipios, ¿no? Para ello dice que deberían tomar en cuenta, también nos dice, ¿no? Ah, este impuesto dice se pagará en las entidades recaudadoras, ¿no? Y también hablaba de que si paga dentro del plazo, se beneficiaría con el 10% de su monto de pago, ¿no? Pero a veces también hay municipios que toman otros criterios. El cálculo del impuesto, dice, la propiedad de bienes inmuebles para el área urbana está compuesto por la base imponible y el monto determinado, ¿no? La base imponible y el monto determinado. Todos los casos es en base al valor en tablas. Pero estas tablas ya cada municipio lo establece, ¿no? Para determinar la base imponible se toman los criterios de evaluación establecidos tanto del terreno como de construcción. Ya en el grupo, los del grupo explicaron, digamos, cómo se debe determinar, ¿no? Pero aquí tengo, por ejemplo, algunas denominaciones que se utilizan, ¿no? Que es la base imponible, el valor del terreno, el valor de las edificaciones, superficie del terreno expresada en metros cuadrados, valor unitario de zonas homogéneas, ¿no? En metros cuadrados, tabla definida según coeficiente topográfico, por ejemplo. No es lo mismo una casa, digamos, en la ladera, ¿no? Donde se están cayendo, cuando hay lluvias, ¿no? ¿No? Se tiene que ver el grado de inclinación. Lo que hablaba, la parte de servicios básicos, ¿no? Si por el lugar pasa energía eléctrica, hay alcantarillado, hay agua, ¿no? Entonces sube, ¿no? Sube, ¿no? Uso del suelo, las vías también, ¿no? Coeficiente de vía, coeficiente topográfico, coeficiente de ubicación, en algunas alcaldías están utilizando estos, ¿no? Estas denominaciones. Superficie, edificación en metros cuadrados, por ejemplo, valor unitario según tipo de edificación. Sumatoria de los valores de las edificaciones, coeficiente de depreciación. Por ejemplo, hay un coeficiente de depreciación que tiene un monto, una base, ¿no? Una base que siempre va a ser, el más antiguo va a tener esa base de depreciación, ¿no? El impuesto determinado sobre excedente en la cuota fija, ¿no? Entonces, estas son algunas denominaciones que se tienen, un poco complementando, ¿no? Y también lo que puntualizaba sus compañeros en esta parte. Por ejemplo, una vez que se ha compartido la denominación, lo que debemos entender es el valor del terreno. Entonces, para el valor del terreno se toma en cuenta todos estos factores, ¿no? Entonces, la superficie del terreno, habíamos dicho, ¿no ve?
el valor unitario de las zonas. No es lo mismo el metro cuadrado de un terreno, ya en la Plaza Murillo, vamos a decir, por la Plaza Murillo, o por aquí por la Buenos Aires, o por Irpavi, ¿no? Varía, ¿no? Varía, ¿no? Entonces, estos factores por eso hay que tomar en cuenta, el coeficiente de vía, todo aquello. Una vez tomado estos factores en cuenta, vamos a suponer que el valor del terreno es 150.000, ¿no? Entonces, de acuerdo a los cálculos, pero esto ¿quién lo determina? Lo determina la alcaldía, el municipio, ¿no? Los técnicos del municipio. O sea, aquí, bueno, suponiendo que el valor del terreno es 150.000, tenemos que determinar también el valor de las edificaciones, ¿no? Entonces dice, igual, aplicando los diferentes factores, por ejemplo, como dice aquí, ¿no ve? Por ejemplo, superficie de edificación en metros cuadrados. Si el terreno tiene 200 metros cuadrados, pero la edificación es sobre 120 metros cuadrados, eso hay que ver, ¿no? Después el valor unitario según tipo de edificación, valor por metro cuadrado, ¿no? Es de acuerdo también, digamos, qué material han utilizado va variando, ¿no? El valor del metro cuadrado, ¿no? Y de la misma forma tenemos que ver el coeficiente de depreciación, ¿no? El coeficiente de uso de la edificación, ¿no? A qué se destina, ¿no? A qué se destina. Entonces, en base a eso, suponiendo, digamos, que nos ha dado el valor del terreno de la edificación, 700.000, entonces ya tenemos aquí el valor del terreno y el valor de la edificación, ¿eh? Una vez que tenemos el valor del terreno y el valor de la edificación, podemos determinar la base imponible. La base imponible, ¿no? Es igual al valor del terreno más el valor de la edificación, que va a ser estos 850.000. Entonces, ¿no? Estos 850.000 tenemos que buscar en la tabla, ¿no? En la tabla que se esté utilizando, ¿no? ¿De qué municipio es, no? Entonces, ¿cómo debemos calcular? Cálculo del impuesto, dice determinado, el impuesto determinado, y de significa eso, ¿no? Va a ser igual a la base imponible, ¿no? La base imponible, y que es en este caso 850.000 y sobre excedente, hay que ver, ¿no? Pero excedente por el 5%. Esto viene de la tabla, de la tabla. Entonces, a ver, vamos a buscar 850.000. 850.000 en la... A ver, esta tablita que les... Aquí está la tabla. Esta tabla, ¿no ve? 850.000. ¿Dónde está 850.000? Está aquí, ¿no ve? 850.000. Este intermedio está, ¿no? Entre 532.057 y 1.064, ¿no? Ahí está. Ahí está en ese intermedio está. Entonces, y aquí nos dice el excedente. ¿Cómo determinamos estos 532.000? ¿De dónde viene entonces el sobreexcedente? 532.456. Viene de aquí. 532.456. Aquí está el excedente. ¿Vale? El excedente. En ese intermedio está, ahí está el excedente. Es el excedente. Eso. Y ese excedente nos dice que es 0,50. 0,50%. ¿No? 0,50%. Entonces aquí tenemos los 536. A ese excedente multiplicamos el 0,5%. Más 1.864. ¿Es 1.864 qué es? ¿No? Está también la tabla, ¿no? Es la cuota fija. Es la cuota fija que está establecida en las tablas. Entonces, y así podemos determinar, ¿no? El impuesto. El impuesto determinado es de 3.452. Bueno, si alguien no ha pagado hasta la fecha, ya creo que en este ya no hay descuentos, ¿no? Ahora para pagar, sin descuentos creo que es. Entonces va a pagar 3.452. Pero si paga antes, como decía sus compañeros, a partir del 1 de enero ya pueden pagar, ¿no? El impuesto determinado va a tener un descuento de 10%. Ya no va a pagar 3.452, sino 3.107, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, este es el mismo ejemplo, ¿no? Sí, aquí es el mismo ejemplo. ¿Cómo podemos determinar? La cuota fija, 1.864, el sobreexcedente, 1.588, el impuesto determinado, 3.452, el 10%, el importe a pagar, ¿no? Entonces, un poco estoy puntualizando esto porque esta parte va a entrar al examen también, al último examen, ¿no? Por eso hay que ir puntualizar. Bueno, entonces, a ver, creo que ya no alcanzamos al siguiente grupo. El siguiente grupo va a tener que exponer. ¿Está listo el siguiente grupo o la siguiente clase, Gómez?
La siguiente clase, licenciado, por favor. La siguiente clase, entonces, el siguiente grupo, ¿no? Entonces, con esto que un poquito les he ampliado sobre lo que ya han expuesto sus compañeros, yo creo que no, ya está aclarado este tema, ¿no? Entonces, si hay alguna consulta, jóvenes, ahora pasaremos. Buenos días, licenciado. Sí, Efectivamente, sí. Una preguntita, licenciado. ¿Cuándo nos va a devolver los exámenes así en físico, quizá para poder reclamar y todo ello? ya, en el físico se los voy a devolver el día miércoles siguiente, que va a ser nuestro tercer examen, ¿ya? Ah, ya, Bien, entonces el siguiente miércoles nos va a devolver el examen bien, físico. pues, les recuerdo, entonces, el siguiente miércoles va a ser nuestro tercer examen. Ahora sí lo veremos eso, de qué va a ser, ¿ya? Entonces, anótense, a ver cuántos están en este momento presentes aquí. ¿Cuántos están participantes? Vamos a ver cuántos están. Están 89. Bueno, ha disminuido bastante, ¿no? Entonces, nuestro examen, el tercer parcial, va a ser el día miércoles, ¿ya? El día miércoles voy a devolver sus exámenes, ¿no? A los que vengan, ¿no? Y los que no vienen, bueno, ya no les devuelvo más, ¿no? Ya no les devuelvo más. Se queda en archivo. Entonces, el lunes se expone Licenciado. entonces el grupo 2 y 3, ¿ya? El tema 2 y 3, y el miércoles va a ser nuestro examen. Si alguien quería decir algo, Sí, licenciado, una consultita. Los dos primeros exámenes eran sobre 20 cada uno. sí, Estos sí, dos que vienen, ¿sobre cuánto es, licen? Estos dos sobre que 20 vienen. también va a ser, sobre 20 también, 20, 20 va Ya. a ser, ¿ya? Sería 85, licen. ¿Y 15 sobre qué sería? Porque esta exposición vale 5, ¿no ve? Sí, Entonces pero 15 sobre qué sería. les he dado algunas prácticas, debe haber ya acumulado las Ah, prácticas. ya. Esto va a sumarse. Sí, sí, todo eso se va a sumar, ¿no? 20 va Licenciado, a ser las prácticas, ¿ya? licenciado, disculpe, a inicio de clases de la gestión, nos dijo que tendríamos que tener un cuaderno tamaño carta. ¿Ese cuaderno va a valer? Sí, 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 voy a tomar en cuenta al último, vamos a ver, revisar eso, ¿ya? Al final. Ah, ya, licenciado, gracias. Fuera de los 100 puntos es el Una cuaderno, ¿no ve, licenciado? consulta. Eso nos comentó. Vamos a ver eso, sí, vamos a ver eso, ¿ya? Porque a un principio, 140 y tantos creo que eran, dieron un examen, creo, algo de 100 y el último examen dieron 90, a ver cuántos pues, se presentan al siguiente. En este momento están 88. Si al siguiente se presentan los 90, bueno, ha disminuido, ¿no? Veremos, ¿ya? ¿Qué pasa? Licenciado, una pregunta. En las notas que mandó hay cuadros en blanco. ¿Eso son notas que falta revisar? ¿O como A ver, ¿cómo cuadros en blanco? A ver, a ver, a ver, a ver. segundo parcial? A ver, un ratito. No, pues, no han dado el examen, eso es. No han dado el examen. ¿A dónde está? Licenciado, por mi parte sí di el examen y está en blanco. Pero no, es que no debo tener su examen, tal vez me he entregado. ¿No ve? Eso es. Sí lo A ver, entregué. a ver, un ratito, ahorita vamos a ver eso, ¿eh? Ok, ¿Dónde es? licenciado. Este es el... Ujú. Espero que no me haya cambiado. Ay, estoy... A ver, ¿cuál es su apellido? Álvarez Gavincha, Joana Rocío. Álvarez Gavín. Sí, no tiene el segundo parcial. No ha dado examen. Justamente entregué con 3 o 4 compañeros más al final. ¿Se recuerda que dio 10 minutos? Al final para los que habíamos tardado un poco en llegar y ahí recogió a los contaditos. Ya. Es como si no hubiesen venido. Es como si no hubiesen venido. Ahí está el problema, ¿no? Sí, pero sí recogió el licenciado. O sea, solamente debe ser por 5 minutos de retraso y llegamos, lo dimos normal. Y sí, más bien nos tuvo consideración usted. Así están aquí los cuatro, sí. Bien por hacerme recuerdos. Están aquí los cuatro. Estoy buscando su Álvarez Gavín, sí. Está aquí. Está aquí Álvarez, sí, está. Confirma vivir, sí, tres más, son cuatro.
Está bien, gracias, licenciado. Ah, no, esto entonces falta, se lo voy a completar, ¿eh? Pero ya no voy a publicar eso. Ya no voy a Está bien, publicar. licenciado, muchas gracias. Pero está aquí. Licenciado, Sí, disculpe, en el mismo caso yo di el examen, en el segundo examen, el primer examen y no hay mi nota, entonces también está ahí, licenciado, a ver. porque entregamos al último, Ponce Fernández Ponce, recibe. a ver, Ponce, Sí, Ponce. licenciado. Sí, a ver, pero aquí debes tener 3 o 4 sobre 20. Sí, está aquí también. Estos también Ya, son licenciado. que han entregado al final. Me faltaba Está siempre, no encontraba. Había estado ahí. Más bien, a tiempo. Ya, licenciado, gracias. ¿Alguna otra consulta? Licenciado, para el segundo parcial los temas van a ser de 3 temas, ¿verdad? Del RCIVA y los 2 temas más. Tercer parcial, a ver, ahorita veremos dónde está. Segundo, así, tercer parcial. Tercer parcial. Ahorita veremos, a ver. El miércoles, anótense eso, ¿ya? El miércoles, hoy voy a llevar la carta. Miércoles 19, ¿no, licenciado? Sí. El horario 7:30, 7:30. En este horario. En este horario, porque si no se van a quejar, ¿no? A la dirección tiene que tomar en otro horario. ¿Ves? Ya. A ver, ¿qué les he tomado? Han impuesto al valor agregado, justo en este examen, en este archivo. A ver, ¿hasta dónde los he tomado? El IT más es, ¿no? Ya. El IT más, IVA y IT. Ya. RC-IVA y UE. RC-IVA y UE. ¿Ya? RC-IVA y UE. Eso va a entrar. Está bien, muchas gracias. Pero solo va a entrar parte práctica. Solo práctica. Espero que recuperen. La teoría voy a tomar un recuperatorio, pero al final, un recuperatorio sobre 5 o 10 puntos va a ser, pero al final va a ser eso, a los que persisten hasta el último. ¿No? Entonces aquí no les voy a tomar teoría, solamente práctica va a ser, ¿ya? Licenciado, ¿y ese último examen va a ser de todo o solamente del RCIVA y UE? De todo. Entonces, este va a ser de estos 2 temitas. RSIVA y UE, pero práctico. Se traen formulario 608, se traen formulario 610, ¿ya? Se traen formulario 500 y 510. Los 4 formularios se traen, ¿ya? Sí, los 4 formularios se traen. Entonces, sobre eso va a ser el día miércoles. ¿Alguna consulta más, jóvenes? ¿Va a tomar lista ahora, licenciado? No, ahora no. Bueno, jóvenes, muy buenos días. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, licenciado. licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Hasta luego, licenciado. licenciado. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Entonces, el miércoles, no, el lunes, 2 temas, ¿ya?